El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo que la Inspección General del Trabajo desmanteló una red de trata de personas con fines de explotación laboral en Paysandú que tenía 53 trabajadores y trabajadoras uruguayos, argentinos y peruanos, algunos menores de edad, en situación de esclavitud y viviendo en condiciones inhumanas. La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto que regula los ingresos a las intendencias por concurso o sorteo, con 74 votos afirmativos del Frente Amplio y el Partido Nacional y 18 negativos del Partido Colorado, Cabildo Abierto, Identidad Soberana y el Partido Independiente. Desde el próximo lunes 15, 4 de los 7 bancos privados que operan en el mercado local atenderán al público de 10 a 14 horas, mientras que otros 3 mantendrán su horario habitual de 13 a 17. El presidente de Antel, Alejandro Paz, anunció que al cierre de 2026 no habrá ninguna localidad del país con más de 500 habitantes que no tenga conexión a Internet a través de fibra óptica. Los proyectos de prospección sísmica para explorar hidrocarburos en el mar, recientemente autorizados por el Ministerio de Ambiente, deberán cumplir con exigencias más rigurosas que las requeridas en el último relevamiento sísmico que se realizó en el país en 2017. La líder opositora venezolana María Corina Machado, Nobel de la Paz de este año, declaró este jueves en Oslo en rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que tiene muchas esperanzas de que Venezuela sea libre y que pueda dar la bienvenida de nuevo a todos los venezolanos que han tenido que huir del país. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que tiene la esperanza y el optimismo de que muchos uruguayos privados de libertad puedan tener una segunda oportunidad en la vida mediante la práctica de un deporte como el rugby. El mandatario asistió en el Estadio Charrúa al encuentro metropolitano intercarcelario de rugby organizado por la Unión de Rugby del Uruguay con el Instituto Nacional de Rehabilitación y el programa Pelota al Medio, y allí se dirigió a los privados de libertad que participaron del cotejo. Lo primero es agradecer, hay que ser agradecidos en la vida a toda esta gente que hace años que viene intentando y poniendo energía, tiempo y ganas a una propuesta de solución que creo que ya es una realidad. El verlo a ustedes jugar hoy acá es la demostración cabal de que se puede. Entendí, viendo cómo jugaban ustedes y también cómo me explicaban de los principios del deporte, las virtudes o la virtud que tiene el rugby, y tiene que ver con eso de los principios y del respeto que se visualiza en la cancha, porque uno que no practico el rugby, que nunca practiqué, hay cosas que no las entiendo, a menos que te expliquen que todo pasa por el respeto y por supuesto la competencia, pero fundamentalmente el respeto y el sentir que parte de un grupo es lo más adecuado para gente que como ustedes precisa, como decía Servino, la oportunidad. Junto con Ana tenemos la esperanza y el optimismo de que se puede laburar, bien, y que muchos y muchas uruguayas pueden encontrar el camino que muchas veces se nos cierra. Así que gracias a ustedes por confiar en las autoridades, y gracias a quienes organizan esto por entender que se puede siempre hacer algo más por nuestra gente. Arriba y toda la suerte del mundo. La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, destacó que 700 personas privadas de libertad participan en todo el país de la práctica de rugby en el marco de un programa de apoyo para la reinserción social que promueve el Estado con apoyo de la sociedad civil y las empresas privadas. Juanche señaló que este programa se está aplicando en 7 establecimientos carcelarios, pero la idea es extenderlo a todas las unidades penitenciarias del país. Es un programa muy importante en nuestras unidades penitenciarias porque nos permite trabajar desde la cotidianeidad, los valores,
las competencias, tanto digamos, individuales como colectivas, que son necesarias para trabajar en el proceso hacia la reinserción social, el trabajo en equipo, a través del deporte, la actividad física, es sustantivo justamente para ir transitando progresivamente hacia la vida en libertad. Este es uno de los cierres que vamos a hacer en el año. El encuentro nacional será el día 19 de diciembre en la unidad número 1 de Punta de Rieles y congrega a los equipos de todo el país. Es importantísimo además este tipo de eventos, y no solamente el evento sino el programa en sí mismo, porque nos permite conjuntar los esfuerzos del Estado, la sociedad civil, las instituciones deportivas, y también asociar no solamente a través del deporte valores para la reinserción, como decía hace un momento, sino también trabajar, como lo hace la Fundación Fénix, en el abordaje del uso problemático de drogas con las personas privadas de libertad, como un eje sustantivo para transitar a ese proyecto de vida alternativo. ¿Cuántos privados de libertad están en este programa? En el programa Fénix hay aproximadamente entre 80 y 100 por unidad penitenciaria, y están en 7 unidades de todo el país. Nos vamos al Parlamento, nos convoca nuestro periodista Eduardo Delgado. Va a hablar en instantes el senador Andrés Ojeda. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía para ti. Un gusto saludarte, Rosina, así es. Bueno, recordar que el senador Andrés Ojeda había sido cuestionado por ejercer la abogacía siendo legislador, y bueno, siendo además el presidente del Comité Ejecutivo del Partido Nacional. Guardó un prudente silencio durante varias semanas, pero hoy hace declaraciones con informes jurídicos que respaldan su accionar. Agradecemos estos minutos, Ojeda, por recibirnos. Contarnos un poco, bueno, justamente, qué es lo que ocurrió, cuál es su posición respecto a estos cuestionamientos que recibió en las últimas semanas. Bueno, como ustedes saben, vino esta polémica instalada por un ex periodista que hoy, bueno, tiene evidentemente otras tareas, que pone de manifiesto esta cuestión, que creo que aparte vino muy bien porque puso el tema arriba de la mesa y ahora fue claramente delimitado por la dirección jurídica del Parlamento Nacional. Yo lo que hice básicamente fue hacer una consulta a la dirección jurídica del Parlamento. Me jugué un pleno detrás de la posición de la que estoy convencido, ¿no? Confiando en que el Parlamento iba a ver esto de forma razonable y de forma interpretada de forma global y correcta. Creo que hay un informe muy potente del Parlamento, profundo, estudiado y fundamentado. Le gustará a quien le guste, pero está bien hecho, que termina concluyendo y delimitando con claridad cuáles son las previsiones del 124. Yo estoy muy orgulloso de mi profesión. Me trajo hasta acá. Yo soy abogado de las 24 horas del día. Yo veré si quiero ejercer más o menos. Esto no deja mucho tiempo, esa es la verdad. Pero sí quiero tener la posibilidad de hacerlo cuando entienda que tengo que hacer. Y en materia penal, la mayoría de lo que ocurre se ocurre en la Fiscalía. Al no estar prohibido el ejercicio, es evidente que está incluido en la defensa. Hay muchos argumentos. Yo creo que el más contundente para la ciudadanía entienda es que si uno empieza a interpretar esto al extremo de la letra, por ejemplo, inscribir, que un legislador vaya e inscriba a su hijo en una escuela, implica hacer un trámite de tercero en un ente autónomo y tiene que perder el cargo. Si mañana un médico que trabaja en una motorista y es legislador receta una intervención o un estudio en ACE, tiene que perder el cargo. Y si mañana cualquier legislador hace un trámite por la madre para cobrar la jubilación en BPS, tiene que perder el cargo. Entonces, llega el absurdo. Entonces, lo que tenemos que entender es la naturaleza de la prohibición, que es lo que intenta prohibir. Intenta prohibir que los legisladores usen su cargo para fines de beneficio de terceros que no corresponden. Para ir a gestionarle un préstamo a Lina de Brou, para torcer una licitación, para N cosas, que evidentemente no es el caso, ni de la escuela, ni de ACE, ni el mío. Entonces, creo que la jurídica le puso un buen coto, tenemos una sentencia nueva, digamos un dictamen, el leading case que se le llama, es cuando algo se resuelve por primera vez, que empieza a ponerle a la norma constitucional un camino de razonabilidad, creo yo, muy atendible. Lo agradecí adentro y lo quiero agradecer acá. Quiero ser bien agradecido con los compañeros del Partido Colorado por su respaldo absoluto y la defensa pública que hicieron, con los compañeros del Partido Nacional, con los compañeros del Partido Independiente y con los compañeros de Cabildo Abierto, Perrone y Pérez Bonavita, que han hecho un respaldo público, pero quiero ser especialmente agradecido con la bancada del Frente Amplio del Senado, que fue prudente, mesurada y respetuosa, que no cobró el grito y no fue oportunista. Acá el único oportunista en solitario fue Fernando Pereira y acaba de quedar expuesto y solo en esto, porque ahora este informe lo deja en ridículo.
Y, Ojeda, esto se da semanas después, bueno, por eso también generó gran revuelo, del caso del presidente de ACE. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto, bueno, a ejercer de manera privada la profesión? Bueno, justamente, yo creo que la diferencia está en la naturaleza de la prohibición. En el caso nuestro está fuera de discusión que el constituyente no quería prohibir el ejercicio de la profesión en los legisladores. Ahora, lo distinto es si el presidente de ACE no tiene una colisión real de intereses al estar trabajando en mutualistas privadas que contratan con ACE. ¿tá? En este caso está claro en el mío que no hay ninguna colisión de intereses. Lo que se mide es el pieletrismo de la letra si se viola o no. Y ahí es donde creo yo que la jurídica del Parlamento le pone criterio y razonabilidad, porque si no vamos a los absurdos que te decía hoy. Porque si el criterio es pie de letra duro, no queda nadie acá adentro, por cosas ridículas y menores, ¿no? ¿Cómo hago para que un padre que tiene que firmar sí o sí para escribir un hijo al colegio, si firma tiene que irse del Parlamento? Es ridículo, cualquiera lo puede entender a eso. Tan ridículo como pretender entender que hacer una defensa jurídico-penal técnica es hacer un trámite o una gestión de tercero, como si fuera ir a pedir un préstamo por alguien firmando senador de la República, que no es el caso. Yo creo que se zanjó el tema, se acabó la operación y la verdad que me han hecho sentir muy importante en estos días y no sé cuáles son las razones del ensañamiento y algunos con algo así, pero bueno, me lo tomo como un elogio que se tomen tanto tiempo para intentar hacernos daño. Y no solo no nos hicieron daño, sino que nos fortalecieron, porque ahora por lo menos sé que estoy blindado y que tengo la libertad para ejercer si quiero hacerlo y para no hacerlo si no quiero, pero no tengo ninguna prohibición ni incumplimos ninguna norma. Y esto es muy importante. Yo guardé silencio porque le pedí el informe de la jurídica, tomando todos los riesgos como corresponde, y ahora que está, hablo. Y en el medio escuché mucho disparate. Me costó bastante no hablar porque no soy ni callado ni tímido, pero creo que hicimos muy bien. Creo que aparte le pusimos mucha madurez al tema, en el tratamiento, y hablamos cuando hay que hablar, cuando las cosas se resolvieron. ¿tá? Así que de vuelta, yo creo que lo bueno es que esto dejó ver un Senado muy republicano que actuó de forma prudente y muy democrática. Fíjate que hubo voces que dijeron que acá se podía sacar un parlamentario con mayoría simple. Eso no pasa ni en Venezuela. ¿ah? Fíjate que si yo estuviera condenado por narcotráfico, hace falta 2/3 para sacarme. Ahora, si firmás un escrito en una fiscalía, te vas en el día. Digo, no admite 2 lecturas. Así que yo me alegro profundamente, sobre todo que los senadores de frente, que podrían haber tomado la oportunidad fácilmente, obraron con mucha mesura y con mucho criterio. Y por último, Ojeda, más allá de las cuestiones legales, también hay cuestionamientos a que, bueno, a usted como al resto de los legisladores tiene un importante sueldo, ¿no?, para ejercer como senadores, si corresponde o no ejercer una función privada. Yo creo que la función privada, en mi caso, es parte de mi identidad. Y no en todos los casos tiene que ver con plata. Yo hay cosas que no las cobro. Hay casos de policías, por ejemplo, que consultan y están. Y uno tiene vínculo y ayuda. Dirigentes políticos que te llaman y te piden asesoramiento y estamos. A veces intervengo, a veces no intervengo, pero el teléfono lo tengo siempre. Yo creo que trasciende el tema estrictamente económico. Aparte me permite estar en contacto con una realidad que se trata mucho en el Parlamento. Acá va a haber reformas seguramente en este periodo del Código de Proceso Penal y del Código Penal. Yo puedo hablar con propiedad porque por lo menos estoy en la vuelta. No soy un marciano como la mayoría de los que tienen que opinar de eso porque no se dedican a esto. Así como de repente un legislador que es médico conoce el sistema de salud porque lo vive y lo convive. Y el día que lo deje de convivir durante años seguramente se desconecte de esa realidad y pierda parte de lo que lo trajo hasta acá. A mí la profesión, mi calidad de abogado penal me trajo hasta acá. Y no me van a hacer renegar públicamente de lo que soy y lo que elegí porque es mi vocación de vida, sin perjuicio de que hoy circunstancialmente me toque estar acá. Gracias por esto. A ustedes, y a la orden. Rosina, eran las palabras del secretario general del Comité Ejecutivo del Partido Colorado y el senador Andrés Ojeda, bueno, dando esta visión sobre lo ocurrido con esta situación referida al ejercicio de la profesión de la abogacía siendo legislador de la República. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, confirmó hoy aquí en MBD Noticias que la Inspección General del Trabajo, junto a varias dependencias estatales, desmanteló una red de trata de personas con fines de explotación laboral en Paysandú que tenía 53 trabajadores y trabajadoras uruguayos, argentinos y peruanos, incluso algunos menores de edad, en situación de esclavitud y viviendo en condiciones inhumanas. El jerarca informó que todos los elementos recabados por la Inspección General del Trabajo están en manos de Fiscalía y destacó que hay más situaciones como estas en otros lugares y además en otros rubros de la producción. El mismo día que estamos reunidos en el Consejo Superior Tripartito, sobre la madrugada, el propio director, el propio inspector
de trabajo del Ministerio, encabezando junto con los subdirectores, junto a muchas autoridades, hicieron una incursión paralela, tanto en un establecimiento en la ciudad de Paysandú como en una chacra a 16 kilómetros de la ciudad, y se percataron, descubrieron allí un listado de irregularidades que hace casi que a la esclavitud, no solamente a la trata blanca, en alrededor de 52, 53 trabajadores y trabajadoras, algunos menores de edad, de nacionalidad argentina, de nacionalidad peruana, uruguayos también que estaban allí trabajando en condiciones inhumanas, de explotación, con violación de todo tipo de derechos, no respeto a la jornada de trabajo, no respeto a la media hora de descanso, no respeto al salario que le correspondía, no tener las condiciones mínimas de higiene. Nos dice el propio inspector Luis Puig que hay muchas más cosas que no está pudiendo decirle por un audio que nos va, o fotografías o videos que sacaron allí de esa situación. Pero lo peor que denuncias de este tipo hay varias y de distintos tipos y en distintos lugares que nosotros necesitamos. A los que nos dicen bajen el costo del Estado, el peso del Estado, si el Estado no está presente así, si no tenemos recursos económicos, si no tenemos presupuestos, si no tenemos funcionarios, si no tenemos más inspectores, si no tenemos más locomoción, es muy difícil. Esta estuvo en reserva por parte nuestra durante más de un mes, para que llegara a tener éxito en el descubrimiento, desgraciadamente, de esa situación. Tenemos más denuncias de este tipo en otras áreas distintas. Esto era en el citrus, pero hay en otros lugares y en otras industrias. La bancada de senadores del Frente Amplio respaldó con 17 votos en 31 legisladores a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, en la interpelación por el caso Cardama y aprobó una moción que declaró satisfactorias sus explicaciones y respaldó la actuación del Poder Ejecutivo en este tema. La ministra Lasso brindó detalles del proceso irregular del astillero español y de la garantía fraudulenta entregada. Dijo estar sorprendida porque el objeto de la interpelación fue más allá de Cardama y se mencionaron otros temas, y aclaró que la rescisión del contrato está en proceso de concretarse. Me voy con un grado de asombro importante porque el objeto de esta interpelación tenía que ver con la decisión anunciada en la conferencia de prensa por parte del presidente de la República de la rescisión del contrato. Y escuché hablar de un medio de prensa que se vendió, escuché hablar de Moravito, escuché hablar de Marcet, y además creo que hemos sido muy claros en el objeto, en los pasos. Yo voy a parafrasear hoy, particularmente en el día en que se conmemora un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, voy a parafrasear a nuestro querido referente de la cultura, Alberto Candó, en aquel memorable acto del Obelisco, cuando decía: por si algún sordo de esos que no quieren oír, explicamos en varias oportunidades por qué se había iniciado acciones para lo que es la rescisión del contrato. Iniciado acciones, esto no es blanco y negro, como todo en la vida, esto lleva un proceso, y ese proceso se arriba a partir de la constatación de una, como bien se dijo aquí, una garantía que se fue a ejecutar y se descubre que el cúmulo de inexistencia de esa empresa, el cúmulo de irregularidades constatadas, dio como resultado esa decisión. Y desde la oposición, el miembro interpelante, senador y exministro de Defensa, Javier García, dijo que el gobierno no dio explicaciones claras de por qué piensa rescindir el contrato con el astillero español Cardama y aseguró que algunas acciones resultan inentendibles, ya que varios actores del gobierno dieron versiones distintas. Además, remarcó que el gobierno será responsable de entregar el mar al narcotráfico. De una circunstancia muy particular, donde está en juego la seguridad de los uruguayos, el control de nuestro mar, el cuidado de nuestras riquezas y los dineros públicos, el gobierno no tiene ni idea qué va a hacer, porque se metió en un problema muy grave para los uruguayos. Dicen que hay un problema en la garantía y que estafaron la garantía, sin embargo negocian con el estafador.
Dicen que tiene un problema con la garantía y algo peor, pagaron. Hay que explicar cómo es que dicen que algo está mal y pagan más de 20 millones de los uruguayos para algo que definen que está mal. No solo pagaron 20. Al final de la anterior administración, cuando se hizo el primer pago, el ministro de la época consultó a la que iba a ser la ministra de Defensa Nacional sobre el primer pago y consultada que fue, comunicó que habiendo sido revisado el contrato y las garantías, no hizo objeción ninguna, a diferencia de otras actitudes en gobiernos anteriores cuando a mí me pasó. En el proceso de transición de nuestro gobierno ordené frenar la compra de un avión que quería hacer el gobierno anterior. Aquí dieron el visto bueno primero y pagaron después. Y es más, queriendo sacarse la responsabilidad, la ministra aduce que la decisión de pagar fue de la Armada. Sin embargo, quien estaba en ese momento encargado del despacho de la Armada es quien la propia ministra confirmó meses después como comandante de la Armada Nacional. Y aparte agrego, la recomendación, entre otros, para construir las patrulleras oceánicas en el astillero que se están construyendo, entre otros, fue dada por el actual comandante de la Armada Nacional, persona de confianza profesional del presidente de la República. Es inentendible. El subsecretario de Defensa Nacional, Joel Rodríguez, dijo que en la interpelación de ayer se hizo referencias injustas, impertinentes e improcedentes sobre 2 oficiales de la Armada Nacional que están actuando como observadores del proceso de construcción de las patrullas oceánicas. Rodríguez destacó que el próximo pago al astillero Cardama debería realizarse si se cumple el hito previsto para fines de febrero con el inicio de la instalación de los motores proporcionados por Caterpillar, lo cual está todavía en duda. Nosotros habitualmente recibimos informes de las personas que están apostadas en España, los 2 oficiales, profesionales serios, que dicho sea paso, ayer fueron cuestionados de una manera absolutamente injusta, impertinente, improcedente, haciendo afirmaciones temerarias sobre su papel, que en realidad no corresponden de ninguna manera, que absolutamente fuera de lugar. Son buenos profesionales, están cumpliendo una tarea claramente asignada, nos informan semanalmente de cómo es el ritmo de la construcción y en base a eso nosotros vamos trabajando. Los oficiales están cumpliendo un papel técnico de acuerdo a su formación, de acuerdo a su especialización, que les fue encomendado por la ministra, por el comando, y lo están haciendo como corresponde. Como habrán escuchado, nos dan cuenta de que no estamos frente a un proceso, como se ha querido mostrar, de una construcción sin problema ninguno. Pero en pocos meses estamos por tener patrulleras que nos van a garantizar todo lo que nos tiene que garantizar. La información que tenemos nosotros realmente nos genera dudas sobre eso, ojalá que suceda, pero nos genera serias dudas de que hay dificultades en esa construcción. El jerarca dijo que el próximo pago a Cardama está supeditado al cumplimiento del hito de la instalación de los motores, lo cual hasta el momento no se ha podido confirmar. Si todo transcurriera normalmente y con el contrato en funcionamiento, debería pagarse si la empresa Cardama cumple con tener los motores y nosotros no podríamos hacer nada. Eso es bien importante de señalar. Sin embargo, bueno, aparentemente hay novedades de que la empresa Caterpillar no estaría enviando los motores por distintas causas, una u otra, y seguramente ese hito no se cumple, por lo tanto no haya que pagar. Pero bueno, todavía no sucedió. Y ayer, durante la interpelación por Cardama, el semanario Búsqueda informó que la empresa española usó documentación falsa en octubre cuando intentó sin éxito renovar la garantía de fiel cumplimiento. Además, un avance de la investigación administrativa pedida por el Ministerio de Defensa Nacional, que publicó La Diaria, señala diversas irregularidades antes de la firma del contrato.
Según la investigación administrativa hecha por la Oficina Nacional de Servicio Civil, la compra directa a Cardama derivó de decisiones condicionadas antes de la completa evaluación técnica y económica del resto de las oferentes. Faltó una adecuada valoración de riesgos operativos, financieros y contractuales, se añade en el documento. Se destaca que solo se visitaron las instalaciones de Cardama y que no se consideraron las ofertas mejoradas de otras empresas, lo que podría vulnerar el principio de igualdad y afectaría la juridicidad. La investigación administrativa también dice que los testimonios recabados de integrantes de la Armada revelan ausencia de evaluaciones técnicas. Además, se establece que se otorgaron prórrogas sin sustento jurídico para la presentación de garantías y que esto se centralizó en quienes fueron ministros, además de García, también lo fue Armando Castaing-Debat, y en el director general de Recursos Financieros, Damián Galó, a quien no nombra. Durante la interpelación, la filtración de este informe fue cuestionada por García, a lo que Lasso respondió que no se basaría en el documento porque aún no está terminado. A propósito de la garantía de fiel cumplimiento, cuyo vencimiento llevó al gobierno a constatar la inexistencia de los supuestos avales presentados por el disuelto banco Eurocommerce, esta tarde Búsqueda publicó que el 22 de octubre, día en que el presidente Yamandu Orsi encabezó la conferencia de prensa en la que se comunicó la intención de rescindir el contrato, el director general del astillero, Mario Cardama, envió por mail un documento falso al Ministerio de Defensa Nacional con el fin de que se diera por válida la renovación de la garantía. Según la publicación, esto fue constatado recientemente por el Ministerio del Interior, que detectó que una firma y un sello se habrían copiado del documento de la garantía original. Este hecho se suma a la denuncia hecha por el gobierno acerca de la primera garantía, que también se habría valido de documentación falsificada. La Cámara de Diputados aprobó como tercera Cámara y de forma definitiva el proyecto que regula los ingresos a las intendencias por concurso o sorteo, con 74 votos afirmativos del Frente Amplio y del Partido Nacional y 18 negativos del Partido Colorado, Cabildo Abierto, Identidad Soberana y el Partido Independiente. El diputado Joaquín Garlo, del Frente Amplio, dijo que la iniciativa es correcta y que por eso la votaron, mientras que el colorado Walter Cervini dijo que el articulado modificado en el Senado es totalmente opuesto al espíritu de la iniciativa que había sido presentada por el ex senador Adrián Peña, que justamente había sido aprobada en esa misma Cámara. ¿Y por qué le digo que estoy amargado, presidente? Porque después escucho cómo decimos del sistema político, que la gente del Uruguay está descreída de la política y que va perdiendo esa confianza en el sistema político. Porque después nos preguntamos qué es lo que pasa, qué es lo que hacemos. Y el Uruguay en un momento iba a tener un proyecto por el cual se iba a terminar el ingreso a dedo, el famoso dedazo, el que utilizan las intendencias para meter militantes y familiares muchas veces, personas que atienden los clubes políticos, ingresarlas a trabajar a dedo, sin darle la posibilidad abierta a toda la población. Todo lo que habíamos logrado ganar con ese proyecto que votamos, esos 2 artículos que enviamos al Senado, hoy lo perdimos en transparencia y lo perdemos en igualdad de oportunidades para la gente, presidente. Porque con el proyecto que nosotros mandamos, que era bien concreto y era bien sencillo y que hablaba de que los funcionarios deben ser ingresados por concurso y o sorteo, se desplomó. Y ahora sigue en pie la teoría de que si sos amigo, si sos militante, si sos familiar de un político, tenés más chances de entrar. Hay un actor fundamental de todo este proceso, que es el órgano que la Constitución establece como representante y coordinador de las políticas de los gobiernos departamentales, que es el Congreso de Intendentes. Se podrá estar de acuerdo o no con lo que el Congreso de Intendentes plantea, pero que no podemos desoírlo, eso creo que va de suyo en una interpretación armónica de la Constitución. Y lo hemos dicho siempre. Dicho esto, señor presidente, es importante tener en cuenta de que de aprobarse esta ley estamos ante un hecho histórico, porque por primera vez en la historia de la República va a existir una ley especial aprobada al amparo del artículo 64 de la Constitución, con las mayorías especiales que la Constitución exige, para establecer que la regla para ingresar a trabajar en los gobiernos departamentales va a ser el concurso y el sorteo.
Segundo bloque de MB Noticias. Continuamos con la información con 28 grados a esta hora aquí en Montevideo. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, admitió que el gobierno aspiraba a tener cerradas a esta altura todas las mesas de negociación colectiva de la 11ª ronda de consejos de salarios. La realidad indica que aún resta acordar el 40% de las mesas, que incluyen a varios miles de trabajadores de sectores importantes de la actividad económica del país, y el objetivo es llegar a fin de año con todas las negociaciones concluidas, destacó el jerarca. Juan Castillo dijo que uno de los sectores importantes en número de trabajadores que aún no ha llegado a un acuerdo es el metalúrgico, con 12 mesas de negociación abiertas. Otros importantes pendientes son los trabajadores rurales y la actividad portuaria. Siempre. Acá hubo 166 mesas que tenían la posibilidad de convocarse. Creo que una o dos no se llegaron a abrir, pero 164 al menos de ellas están negociando en búsqueda de acuerdo. Algunas cerradas. Este anuncio de que hasta el día del Consejo Superior Tripartito, el pasado 9 de diciembre, teníamos cercano al 60% de acuerdos, pero falta un trecho importante de discutir. Nos van a quedar el resto para julio del año que viene, o sea que desde marzo vamos a estar discutiendo. Ejemplos claros como la rama de la construcción, que moviliza bastante también. Pero el grueso está en esta etapa. La prioridad para nosotros de por qué queríamos llegar ya a este momento con todas las mesas cerradas es porque después se calcula todo. Primero la retroactividad. La retroactividad. Todos están pendientes de cuánto va a ser el laudo nuestro en cada categoría a partir del 1 de julio. Ahí está. Todos van a modificar algo, pero bueno, todavía no lo han podido cobrar. Hay algunas empresas, las menores, que han hecho adelanto a cuenta para después no tener una carga tan importante. Pero después hay que recalcular todo, el medio aguinaldo, el salario vacacional. Pero bueno, veamos qué es lo que ocurre. El Consejo Superior Tripartito aspira a que cerremos todo antes de que finalice el año. ¿Esa es la fecha máxima que se puso el gobierno? Nosotros, expresamente, un delegado de los empleadores preguntó, bueno, ¿qué es tener una fecha concreta? Bueno, nosotros aspiramos a que se genere el consenso, que haya acuerdos. Desde el próximo lunes 15, 4 de los 7 bancos privados que operan en el mercado local van a estar atendiendo al público de 10 a 14 horas, mientras que otros 3 mantendrán su horario habitual de 13 a 17. La diferencia en los horarios de la operativa se debe a la falta de acuerdo con los sindicatos de trabajadores de los bancos Santander, BBVA y Scotiabank. Se anunció un cambio de horario por 2 meses con la idea de hacer una evaluación integral en febrero y luego decidir cómo seguir. Recientemente, o sea, la mayor parte de los bancos, el sindicato acompañó la medida y los bancos están avanzando. Ahora, en algunos bancos plantearon de que solamente aceptarían el cambio horario con una contrapartida. Y el hecho es que los bancos que tienen los mayores beneficios son justamente los que estaban pidiendo más. Solamente para ejemplificar, estamos hablando de decenas de casos de personas que cobran solo por partida de alimentación más de 25.000 pesos y están pidiendo más. Entonces, no se puede seguir con la lógica de siempre de pedir más y más, siempre una compensación económica ante cualquier cambio, porque eso es lo que a lo largo de las décadas nos llevó a convenios colectivos con salarios completamente desacoplados de la productividad. Nosotros hoy tenemos el trabajador operativo bancario más caro del planeta Tierra, a paridad de poderes de compra más caros que en Corea, que en Suiza, que en Estados Unidos, y eso es algo que lo único que ha hecho es destruir empleo. No se quería afectar la operativa, y aquellos que plantearon de que solamente acompañarían con una contrapartida, esos bancos están manteniendo el horario anterior. Entonces, Itaú, HSBC, Citibank y Heritage están pasando a tener un horario de atención al público en sucursales de 10 a 14. Banco Bandes, que no pertenece a la Asociación de Bancos, pero Bandes también cambia por este horario, y BBVA, Santander y Scotiabank van a mantener el horario de 13 a 17, tanto en las sucursales de Montevideo como en las sucursales del interior. Y para el presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEU, José Iglesias, el cambio de horario bancario fue una decisión unilateral que incumple los convenios colectivos. El Sindicato de Trabajadores de la Banca Privada entiende que no se buscaron caminos de negociación con el gremio.
para los clientes del sistema financiero esto significa una altísima dispersión en cuanto al horario de atención que van a tener. Lo cual es un perjuicio, ¿no?, para el conjunto de los usuarios del sistema financiero. Nosotros entendemos que esto tiene que ver con dificultades, ¿sí?, que se plantearon desde el momento en que se anunció. No hubo coordinación con el conjunto de los actores del sistema financiero, no hubo negociación con los trabajadores. El cambio de horario de atención al público era una decisión empresarial, pero que habían cuestiones de negociación colectiva que teníamos que charlar con los bancos y en particular con 2 bancos privados donde teníamos establecido en los convenios colectivos que frente a un cambio de horario había que negociar con el sindicato. Lo que nosotros planteábamos eran condiciones de trabajo que tenían que ver, por ejemplo, con el tema de los descansos, ¿sí?, y condiciones de trabajo que tenían que ver con el tema de que íbamos a pasar justamente el horario de la comida, por tanto tenían que haber algunas equiparaciones de partidas. Nada de esto fue aceptado por los bancos por su negativa a negociar, pero en el fondo de la cuestión esto viene desde el 20 de octubre y tiene que ver con dificultades que los bancos tuvieron de implementación, de coordinación junto con el conjunto de los actores y que hoy soslayan o no las quieren plantear directamente. El presidente de Antel, Alejandro Paz, anunció que al cierre del 2026 no habrá ninguna localidad del país con más de 500 habitantes que no tenga conexión a Internet a través de la fibra óptica. El jerarca participó este miércoles del inicio de las obras de instalación de la fibra óptica en Villa Soriano, en Soriano, que junto con Porvenir, en el departamento de Paysandú, es una de las 2 únicas localidades con más de 1000 habitantes que todavía no cuentan con esta tecnología. Es una obra en la que hemos invertido algo más de $500.000. La vamos a ir habilitando en 3 etapas. La primera etapa se arranca hoy. La segunda etapa va hasta el 20 de diciembre. Después nos toma la licencia de la construcción. Retomamos en enero y antes de fin de enero va a estar toda la villa conectada con fibra óptica del hogar. Como ustedes saben, la fibra óptica es la mejor tecnología hoy en día para acceder a Internet. Hoy en Internet pasa todo, el trabajo, el estudio, el entretenimiento, y Antel, como hacedor de la política pública, entiende que tiene el deber de llevar el Internet a todos los rincones del país y a todos los ciudadanos para que nadie quede atrás, independientemente del lugar de la República donde se encuentre. Y en eso estamos. Nos quedaban 2 pueblos de más de 1000 habitantes sin conexión a Internet, la gran Villa Soriano y Porvenir en Paysandú. Hoy arrancamos con Villa Soriano y el próximo semestre estamos haciendo Porvenir en Paysandú. Y para el final del año que viene vamos a poder decir que en Uruguay no hay ningún pueblo de más de 500 habitantes que no tenga fibra de Internet. Esto es importante para todos los ciudadanos, es importante para el trabajo, es importante para las industrias, para el agro y para los ciudadanos muy en particular. Así que nada, estamos muy contentos. La UTU ya tiene la conexión a Internet, la escuela también, entonces realmente nos ponen muy contentos. Nos vamos a comprometer además a llevarles ahí unos Antel Box para que además de acceder a Internet puedan ver todo nuestro contenido. Último bloque de MB Noticias. Continuamos con la información. Les contamos que el director de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, AMEP, Gustavo Leal, repasó las prioridades que el presidente Yamandú Orsi encargó a cada ministerio para la construcción de una hoja de ruta que, según dijo, concluyó con la aprobación del presupuesto nacional. Durante ese encuentro nacional sobre el cumplimiento de las prioridades del gobierno, Leal describió los llamados 7 faros que congregan a los 63 objetivos prioritarios definidos por el Poder Ejecutivo para este quinquenio. Que gobiernan las prioridades quiere decir que tenemos el deber de construir un legado con realizaciones que sean la marca de esta administración. Por eso tenemos un conjunto de 63 compromisos que vamos a cumplir, pero hemos decidido a su vez construir 7 faros de gobierno que queremos que sean los que nos distingan, por lo que la ciudadanía nos evalúe en 2029, 7 marcas definitivas que implican una modificación profunda y visible de la calidad de la vida de las personas. Por eso hablamos
de la educación que crea oportunidades con el objetivo de acompañar procesos y aprendizajes, de aumentar el porcentaje de asistencia regular al nivel educativo, de mejorar la tasa de egreso en la educación media y reducir la deserción estudiantil. Queremos una salud sin esperas. Ese es otro legado que queremos construir y que significa disminuir todos los tiempos de consultas médicas en todo el país. Las metas son ambiciosas. Reducir los tiempos de espera en menos de 30 días para primeras consultas, incluyendo psiquiatría y psicología, 5 días para consultas en medicina general, 2 días para consulta en pediatría, 45 días para exámenes no urgentes. Impulsamos además una mirada particular al campo, más productivo, más sostenible, más inclusivo, que asegure el bienestar a las familias rurales y contribuya al desarrollo del país. Además de educación, la salud y el campo, las otras prioridades son las infancias, infraestructura, barrios más seguros y más empleo. Estos son los denominados 7 faros. La líder opositora venezolana María Corina Machado, Nobel de la Paz de este año, declaró este jueves en Oslo, en rueda de prensa con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, que tiene muchas esperanzas de que Venezuela sea libre y que pueda dar la bienvenida de nuevo a todos los venezolanos que han tenido que irse del país. I would say to all citizens of the world in this hour and assure you that I am very hopeful Venezuela will be free. Les diría a todos los ciudadanos del mundo en este momento y les aseguro que estoy muy esperanzada de que Venezuela sea libre y nos convertirá en un país de esperanza y oportunidades de la democracia, dijo María Corina Machado. Bienvenidos no solo los venezolanos que han sido forzados a escapar, sino a ciudadanos de todo el mundo que encontrarán un refugio como era Venezuela hace décadas. Algunas personas hablan de la invasión en Venezuela, de la amenaza de una invasión en Venezuela, y yo les digo que Venezuela ya ha sido invadida, dijo María Corina Machado. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes, tenemos a grupos terroristas como Hezbollah o Hamas que operan libremente de acuerdo con el régimen. Tenemos a los guerrilleros colombianos, los cárteles de las drogas que han tomado el 60% de nuestra población y no solo involucrándose en el tráfico de drogas, sino también en el tráfico de personas, en los grupos de prostitución, señaló la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Hasta aquí llegamos, volvemos en la edición central a las 18:30 horas o mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo que la Inspección General del Trabajo desmanteló una red de trata de personas con fines de explotación laboral en Paysandú que tenía 53 trabajadores y trabajadoras uruguayos, argentinos y peruanos, algunos menores de edad, en situación de esclavitud y viviendo en condiciones inhumanas. La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto que regula los ingresos a las intendencias por concurso o sorteo, con 74 votos afirmativos del Frente Amplio y el Partido Nacional y 18 negativos del Partido Colorado, Cabildo Abierto, Identidad Soberana y el Partido Independiente. Desde el próximo lunes 15, 4 de los 7 bancos privados que operan en el mercado local atenderán al público de 10 a 14 horas, mientras que otros 3 mantendrán su horario habitual de 13 a 17. El presidente de Antel, Alejandro Paz, anunció que al cierre de 2026 no habrá ninguna localidad del país con más de 500 habitantes que no tenga conexión a Internet a través de fibra óptica. Los proyectos de prospección sísmica para explorar hidrocarburos en el mar, recientemente autorizados por el Ministerio de Ambiente, deberán cumplir con exigencias más rigurosas que las requeridas en el último relevamiento sísmico que se realizó en el país en 2017.
La líder opositora venezolana María Corina Machado, Nobel de la Paz de este año, declaró este jueves en Oslo en rueda de prensa con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, que tiene muchas esperanzas de que Venezuela sea libre y que pueda dar la bienvenida de nuevo a todos los venezolanos que han tenido que huir del país. La bancada de senadores del Frente Amplio respaldó con sus 17 votos en 31 legisladores a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, en la interpelación por el caso Cardama y aprobó una moción que declaró satisfactorias sus explicaciones y respaldó la actuación del Poder Ejecutivo en este tema. Esta mañana el subsecretario de Defensa Nacional, Joel Rodríguez, dijo que en la interpelación de ayer se hicieron referencias injustas, impertinentes e improcedentes sobre los dos oficiales de la Armada que están actuando como observadores del proceso de construcción de las patrullas oceánicas.